Bienvenidos a una nueva simulación desarrollada en GeoGebra. El tema que vamos a tratar hoy son componentes de una cantidad vectorial. Vamos a ver de qué trata. Tenemos abierto acá ya el simulador en GeoGebra. Los elementos que componen esta simulación son las siguientes. Tenemos una casilla de entrada que lleva por nombre módulo. Tenemos una casilla de entrada que lleva por nombre ángulo. Tenemos aquí un deslizador, el cual no podemos utilizar para cambiar el valor del ángulo, sin utilizar la casilla de entrada. Y tenemos aquí un deslizador también para cambiar el valor del módulo sin insertar un valor aquí precisamente en esta casilla. Tenemos tres botoncitos en la parte inferior, en la cual el de color azul va a iniciar la simulación. El de color verde va a pausar la simulación y el color rojo va, además de pausar la simulación o detenerla, va a regresar a los valores por defecto, que en este caso son 10 y el valor de 30 grados. Del lado contrario tenemos las fórmulas para hallar la componente en X de la cantidad vectorial. Tenemos la fórmula para calcular la componente en Y también de esa misma cantidad vectorial. Respectivamente, el módulo de A por el coseno del ángulo y el módulo de A por el valor del seno del ángulo. En automático el programa va a realizar las operaciones, las sustituye, calcula el valor del coseno y seno respectivamente del ángulo que se esté trabajando, los multiplica y nos da como tal el valor, en este caso de la componente en X y el valor de la componente en Y. La parte central de la simulación está colocado el gráfico que tiene que ver con la cantidad vectorial, el valor del módulo y el ángulo que se está trabajando. Vamos a ver cómo funciona. Si nosotros activamos la simulación, lo que va a hacer es que va a correr el valor de los grados, nos va a ir incrementando en una unidad grado por grado, de tal manera que vamos a llegar a 360 grados. Entonces lo que vamos a observar es que la cantidad vectorial va a empezar a girar, por así decirlo, y este ángulo va a verse incrementado en una unidad progresivamente, sucesivamente. Pasando al segundo cuadrante, este ángulo va a ser medido con respecto al eje de las X y cuidando también que en este caso esté colocado adyacente a la componente en X y opuesto a la componente en Y, de tal manera que siempre debe ser un ángulo agudo y con un máximo valor de 90 grados. Bien, vamos a ver qué hace la simulación. Observemos que corre del primer cuadrante, va hacia el segundo cuadrante, va hacia el tercer cuadrante, podemos ver el comportamiento de las componentes, llega al cuarto cuadrante hasta un valor de 360 grados. Podemos regresar a sus condiciones iniciales, vamos a hacer que el ángulo sea igual a 0 grados, porque comience la simulación desde 0 grados y vemos cómo se comporta en los cuatro cuadrantes. Vamos a regresarlo nuevamente a sus condiciones iniciales. Ok. Entonces el objetivo de esta simulación es primero visualizar el cálculo de la componente en X y también visualizar el cálculo de la componente en Y. En este ejemplo tenemos un módulo igual a 10 metros y tenemos un ángulo igual a 30 grados. Entonces al momento de sustituir colocamos 10 metros por el coseno de 60 grados, que es raíz de 3 sobre 2, .8660, y al multiplicarlo pues ya obtenemos el valor de la componente en X. A su vez tenemos el módulo que vale 10 metros multiplicado por el seno de 30 grados, donde el seno de 30 grados es 1 de 2. De tal manera que al multiplicar estos dos valores, 1 de 2 es igual a 0.5 multiplicado por 10, nos va a dar 5 metros. Nosotros podemos observar en la simulación, podemos de hecho activar la cuadrícula
para ver si se asemejan los valores. Nos indica que en este caso x debe tener un valor de 8.66. Entonces podemos checar el valor de x y que sí tiene un valor cercano a 8.66. Va de 2 en 2. Entonces aquí tendríamos el 9, una parte de mitad entre el 8 y el 10, y se acerca mucho a ese valor de 8.66. En el caso de la y, la componente en y, nos indica que tiene un valor de 5 metros. Checamos el valor de y se coloca entre 4 y 6, 5 metros, y corresponde el valor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a desactivar la cuadrícula para que en este caso pues, nos permita visualizar un poco más lo que hay en la simulación. Vamos a correr nuestro ángulo. Vamos a hacer que en este caso esta cantidad vectorial con este mismo módulo se recorra al segundo cuadrante, de tal manera que las componentes van a cambiar de signo. Observemos que los signos de las componentes en el primer cuadrante, esta x es positiva y esta y es también positiva. Vamos a ver qué pasa cuando se ubica en el segundo cuadrante. Hay dos formas de hacerlo. Uno es, deslizar este objeto de tal manera que ubique a la cantidad vectorial en el segundo cuadrante, o colocar un valor de un ángulo, por ejemplo 150 grados, y directamente ver qué pasa. ¿De acuerdo? Vamos a mover un poquito el valor del ángulo para ver su valor. ¿Ok? Bien. Lo primero que podemos visualizar es que el valor de la componente en x en el segundo cuadrante de esta cantidad vectorial ahora es negativo, y que la y sigue siendo positiva. ¿Vale? Entonces el pequeño cambio que causa es que ahora mi x es negativa y mi componente en y es positiva. Vamos a ver si esto concuerda con las matemáticas que colocamos acá. Entonces veamos que ahora la componente en x, en cuanto a su fórmula, se le agrega un signo negativo para ser corriente con esto, y que además este ángulo adquiere el valor de 30 grados. Aquí, aunque coloque 150 grados, aquí se está teniendo en cuenta el ángulo que está contenido entre la componente en x y la cantidad vectorial, ¿vale? Un ángulo agudo. Esa es la idea. Bien, entonces en el caso de las y, pues no aparece aquí un signo negativo, puesto que sigue siendo positiva. Entonces se conserva la fórmula tal cual. Sustituimos y nuevamente 10 metros por el coseno de 30 grados, en este caso, que es 0.8660, raíz de 3 sobre 2. Y al multiplicarlo, pues vamos a tener el negativo de 8.66 metros. A su vez, multiplicamos el módulo por el seno del ángulo. Aquí no hay un cambio de signo. Por lo tanto, me va a quedar 10 metros multiplicado por 1 de 2. O sea, 1 sobre 2. De tal manera que eso me da 0.5 multiplicado por 10 y me dan 5 metros. Y conserva el signo positivo, es coherente que en este caso es positiva, y la x es negativa. Entonces es el comportamiento de una cantidad vectorial en el segundo cuadrante. Vamos a ver qué pasa con el tercer cuadrante. En este caso pues vamos a activar la simulación. La vamos a usar en algún momento. Por ejemplo acá coincide con 45 grados, de tal forma que lo primero que vamos a checar es qué signo tienen las componentes, y con base a esos signos pues vamos a ver cómo se comportan las fórmulas. ¿De acuerdo? Checamos que la componente en x ahora es negativa, similar a lo que pasaba en el segundo cuadrante, pero la que cambia ahora en este momento es la componente y, ahora adquiere un signo negativo. ¿Ok? Nuevamente podemos ver que el ángulo que se está considerando son 225 grados, o sea, el ángulo que se mide desde el eje X positivo, pero nosotros utilizamos el ángulo reducido para este caso, de tal manera que este ángulo está contenido entre la cantidad vectorial y la componente en X, o lo que sería el cateto adyacente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué pasa con las fórmulas. Pues para el caso de X, adquiere un signo negativo, ¿de acuerdo? Y para el caso de y también adquiere un signo negativo. Entonces podemos observar en este caso que ambas son negativas.
Sustituimos respectivamente 10 metros, que es el valor del módulo, por el coseno en este caso de 45 grados y en el caso de Y por el seno de 45. Hay que recordar que en un ángulo de 45 grados las componentes en cuanto a su magnitud son iguales, pero dependen del signo de acuerdo al cuadrante en que esté ubicado. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos que los dos valores de seno y coseno son idénticos. Que al multiplicarlo por 10 metros pues nos va a dar el mismo resultado, pero en este caso estos signos son independientes de eso, porque estos signos tienen que ver, bueno, que la cantidad vectorial está ubicada en el tercer cuadrante. Entonces me va a dar en la multiplicación negativo de 7.07, donde esto, bueno, es raíz de 2 sobre 2, .7071. Entonces al multiplicarlo por 10 pues me va a dar 7.07, ¿ok? Acá GeoGebra redondea esta cantidad en dos cifras, entonces bueno, aquí en este caso este 7 que aparece acá pues es el resultado de un redondeo previo que se hizo, por eso aparece aquí .71, pero aquí ya sí aparece la otra cifra sin redondeo. Lo mismo sucede para en el caso de la componente en Y, hacemos la multiplicación y me da .70. Igualmente podemos activar la cuadrícula para ver si esto coincide. De tal manera que, bueno, puedo observar que si efectivamente alrededor de 7.07 es el valor de las componentes con signos negativos. Bien, vamos a ver ahora qué pasa cuando la cantidad vectorial está ubicada en el cuarto cuadrante. Nuevamente nos podemos valer. Vamos a resetearla, veamos qué pasa, la reseteamos y vamos a mover la simulación para que nos vayamos familiarizando con ella. Cabe recalcar que si ustedes tienen una situación de algún ejercicio que se tenga que resolver, pues pueden utilizar esta simulación, pueden colocar el valor del ángulo, el valor del módulo y ya respectivamente van a encontrar los valores de las componentes. Bien, entonces en este caso vamos a checar los signos. Es lo primero que vamos a ver. Podemos observar que AX ahora es positiva y que AY sigue siendo negativa, parecido al tercer cuadrante, solamente que en este caso la componente en X ya cambió de signo, ahora ya es positivo, ¿de acuerdo? Entonces veamos cómo acá la componente en X ya el signo negativo desapareció y la AY sigue conservando ese signo negativo. Similarmente a los procesos anteriores, pues se sustituye el valor del módulo, el valor del coseno, en este caso del ángulo, que es 60 grados, que es el ángulo reducido de 300, ¿de acuerdo? Ya tenemos 300 grados hacia acá, el reducido de 300 sería el 60, es un ángulo agudo. Y multiplicado en este caso coseno de 60 grados, pues me va a dar 1 de 2, 1 sobre 2 multiplicado por 10, pues me va a dar 5 metros. ¿Ok? Y el negativo del módulo por el seno del ángulo, el negativo de 10 metros multiplicado por el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2, .8660, multiplicados, pues me va a dar el negativo de 8.66 metros. Entonces podemos checar, podemos activar nuevamente la cuadrícula. En este caso podemos observar que sí tiene un valor cercano a eso, ¿de acuerdo? Entonces esta simulación nos ayuda a visualizar el valor de las componentes en cuanto a su magnitud, cuánto vale X y cuánto vale a Y. En este caso consideramos un vector de desplazamiento como lo mencioné al inicio, pero podemos en este caso considerar un vector fuerza, de tal manera que, bueno, se le cambian las unidades de metros a newton y podremos visualizar cómo se comporta en los cuatro cuadrantes, ¿de acuerdo? Y el otro apartado es, bueno, checar cómo se comportan los signos, que en resumen, pues en el primer cuadrante vamos a activar nuevamente la simulación, reseteamos el valor, voy a desactivar la gráfica, que en el primer cuadrante ambas componentes son positivas, que en el segundo cuadrante una es negativa y la otra es positiva, X e Y,
X e Y en el tercer cuadrante ambas son negativas, se va viendo cómo cambia el signo. Y en el cuarto cuadrante positivo o negativo respectivamente componente X e Y. ¿De acuerdo? Nuevamente vamos a resetear, vamos a hacer otra simulación para que volvamos a ver esa parte de los signos. Veamos cómo cambian los signos: negativo, positivo, negativo, negativo y positivo, negativo. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado esta simulación. No olviden suscribirse para que se den cuenta cuando subo nuevos videos. Y si les gustó esta simulación, pues denle me gusta para que siga subiendo más videos. Espero que les sirva para asustarme. Gracias.